muchas gracias, Nicolás. Y gracias también porque estuviste perfectamente en los tiempos. Paso la palabra a Alejandro Bonvecchi, que es investigador independiente del CONICET, profesor de la Universidad Torquato Di Tella y director del programa de estudios electorales y legislativos del Centro de Investigaciones sobre el Federalismo y la Política Provincial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, después de haber estado 2 años hablando detrás de mi escritorio, no puedo estar más tiempo, así que me voy a parar. Bien. El problema del cual yo quería brevemente ocuparme aquí, digamos, es qué tienen que ver los presidentes, digamos, con la elaboración de programas de estabilización. Y ese es un problema, digamos, que no, proviene en realidad de la literatura sobre cómo se arman los programas de estabilización. En esa literatura, en general, digamos, las respuestas, digamos, por lo menos las que provienen, digamos, de los análisis un poco más, digamos, de sociología económica, digamos, bueno, tiene que ver con las ideas, digamos, y con el timing en el cual, digamos, se pueden hacer los programas. Las ideas porque, digamos, en definitiva, lo que interesa es que, digamos, los que van a ser proyectos de estabilización tengan las ideas correctas, digamos, lo que sea que eso signifique, digamos, y el timing, digamos, porque no se puede hacer programa de estabilización en cualquier momento, digamos, hay que hacerlo cuando efectivamente puede funcionar, digamos, tengo un problema, me levanto y un programa de estabilización. No, tiene que, digamos, hacerse en un momento en que pueda tener eficacia, ¿no? Y luego está la pregunta de qué determina la variación, digamos, en el modo en que se construyen estos programas de estabilización, y ahí, digamos, la literatura de economía política dice esencialmente 2 cosas. Por un lado, que depende del tipo de régimen, digamos, en las democracias es más difícil estabilizar porque, digamos, es más difícil concentrar el poder para imponer costos, digamos, y toda estabilización requiere costos. Digamos, los regímenes autoritarios deberían, por lo tanto, ser más fácil de estabilizar porque el poder está más concentrado. La otra respuesta es, digamos, depende de la intensidad de la crisis. No cualquier crisis, digamos, de nuevo, el problema del timing, digamos, permite que un programa de estabilización sea, digamos, construido e implementado. Es necesario muchas veces llegar a una fase de habilización tal, digamos, que dé lugar, digamos, que abra la ventana de oportunidad para que el programa, digamos, pueda construirse y ponerse en marcha. Todo esto me parece muy razonable, digamos, hay un montón de evidencia a favor de todas estas explicaciones, pero, digamos, creo que ninguna de ellas, digamos, presta atención a un factor, digamos, que me parece relevante, digamos, que es el de los individuos, digamos, los individuos que tienen que, digamos, básicamente poner en marcha esto, ¿no? Y cuando digo poner en marcha me refiero no solo a lanzarlo, digamos, y sostenerlo, que es la parte pública, digamos, que todos, digamos, vemos y hemos experimentado, sino a la parte anterior, digamos, al lanzamiento, que es, digamos, poner en marcha el proceso por el cual se formula un programa y hay algo para lanzarlo, digamos, y sostenerlo. Y los individuos que se ocupan de esto son los líderes políticos, y especialmente en el caso, digamos, de esta región, los presidentes, ¿no? Entonces, cuando se pone el foco en los presidentes, aparecen otros argumentos que no tienen que ver con toda esta discusión de sociología económica o de economía política, sino más bien con la psicología, ¿no? En general, digamos, pone el acento o bien en tratar de describir las personalidades de los presidentes, digamos, y hay un montón de tipologías de personalidades que son bastante divertidas, digamos, inquietantes a veces. El problema, digamos, con esa literatura basada en los tipos de personalidades es que hay muy poca evidencia empírica para la región, digamos, que permita clasificar a las personas, ¿no? Si vamos a los Estados Unidos, vamos, encontramos una montaña de evidencia, porque o bien los presidentes dejan memorias, o bien hay un montón de cartas, vamos, que permiten reconstruir su personalidad, ¿no? En cambio, cuando vamos a esta región, en general no hay casi. La otra explicación, vamos, que involucra la psicología tiene que ver con el contexto cognitivo en el cual los líderes toman sus decisiones. Y sobre esto, vamos, quiero detenerme. Porque este contexto cognitivo, digamos, no solo está, digamos, vinculado con el modo en que los presidentes perciben la situación en la cual tienen que trabajar, digamos, sino también, y ese es el argumento, digamos, que quiero plantear aquí, con el modo en que organizan el gobierno, digamos, y en especial en lo que me interesa aquí, digamos, el proceso de construcción, digamos, de una política de estabilización, para poder responder a ese contexto en el cual perciben encontrarse.
Entonces aquí hay un argumento que proviene de la literatura de, digamos, sociología de las organizaciones, que es más o menos conocido en ese mundo, que sostiene que, digamos, las estructuras de management, o básicamente el modo en que se organiza, digamos, el proceso de toma de decisiones para, digamos, en este caso, producir una política de estabilización, depende, digamos, del contexto cognitivo en el cual los líderes se encuentran. Y aquellos que están enfrentando una situación caracterizada por mayor incertidumbre, digamos, es decir, aquellos que no entienden bien dónde están parados, para decirlo de una manera un tanto brutal, ¿no? Bueno, esos, ¿no?, en general utilizan estructuras de management que son de naturaleza colegiada o competitiva. Una estructura colegiada es aquella en donde los participantes en el proceso de toma de decisiones valen más o menos lo mismo, o sea, tienen más o menos el mismo peso, todos intervienen, todos traen información y consejo, y el presidente está escuchando a todo el mundo, administrando la discusión, aprendiendo, digamos, y tratando de, digamos, de ser educado, digamos, por esa discusión. Mientras que una estructura competitiva es una versión un poquito acotada de esto, ¿no? En donde hay quizás, digamos, dos personas o dos grupos que están trabajando sobre el mismo tema, digamos, y el presidente los hace discutir, digamos, a veces inclusive de manera abierta, delante de uno de otro, y después arbitra, digamos, sobre esa discusión. Mientras que en una estructura colegiada no hay tanto arbitrio, lo que hay es el intento de persuadir, ¿no? Los participantes de la discusión tratan de persuadirse unos a otros y de llegar a un consenso. En la competitiva, el consenso lo pone el presidente, dice, esto es algo acá. Pero después están, digamos, las situaciones en donde los líderes se enfrentan a un contexto de mayor certidumbre, buscámoslo de esta manera. Creen que saben qué es lo que tienen que hacer. Si lo saben o no es otra cuestión, pero lo importante es que lo creen. O sea, creen estar frente a una situación que entienden y en la cual sienten, digamos, que son capaces de intervenir de una manera, digamos, clara y precisa. En esos casos, digamos, organizan su proceso de toma de decisiones al revés, digamos, de manera jerárquica. Dicen, bueno, ya que ya sé a dónde voy a ir, entonces la organización tiene que llevarme a donde quiero ir. Entonces doy órdenes o delego el poder a alguien, por ejemplo, un ministro de Economía, ¿no?, al cual le digo, digamos, al resto del gabinete, al resto del gobierno, esta es la persona, esta de las órdenes, obedezcan, ¿no? Porque yo estoy atrás avalando todo, ¿no? Hasta ahí el argumento de la sociología de las organizaciones. Yo agrego una pequeña cosa a esto, ¿no? Y es que es necesario, digamos, para un individuo que ocupa, digamos, la presidencia de un país, digamos, no solo, digamos, reaccionar de la manera en que la sociología de las organizaciones propone, digamos, sino también experimentar el problema. Y más específicamente, experimentar de manera repetida la inestabilidad. Cuando alguien experimenta de manera repetida la inestabilidad, puede cambiar su percepción acerca del contexto en el cual se encuentra. Alguien puede ingresar, digamos, a la función pública, hacerse cargo de la presidencia en un momento en donde cree que sabe a dónde van las cosas, ¿no?, y después choca, ¿no?, una vez, dos veces, tres veces. Bueno, con ese choque quizás aprende, como dice, no era tan así, digamos, era de esta otra manera. O puede pasar lo contrario, ingresa, digamos, a la función pública sin saber exactamente qué es lo que tiene que hacer en economía, porque nunca se lo preguntó, porque no es el tema, digamos, que fue dominante durante la campaña electoral, y después choca, ¿no?, una vez, otra vez, y finalmente dice, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, ese es el argumento, digamos, que yo querría agregar aquí, digamos, al cual diría, digamos, cuanto mayor es la experiencia con la inestabilidad, ¿no?, por lo tanto mayor el potencial, digamos, de destilar, digamos, las lecciones de esa experiencia, ¿no?, más probable es que los líderes adopten o sostengan estructuras jerárquicas, vamos, para armar un programa de estabilización, porque los presidentes, vamos, con el choque van aprendiendo, van destilando y dicen, esto es lo que hay que hacer, vamos para acá, y la organización tiene que obedecer mis órdenes. Bueno, es imposible testear todas estas explicaciones competitivas, digamos, porque no hay suficiente información. Lo que se puede hacer es poner el foco en un país, digamos, porque en este país hay alta variación, digamos, en las variables independientes. Digamos, si miramos el largo periodo entre 1951 y 1991, hubo 7 cambios de régimen político, hubo 12 crisis macroeconómicas, ¿no?, y podemos rastrear, ¿no?, en el boletín oficial, mirando, digamos, cómo se arman, digamos, los gabinetes. Digamos, las estadísticas de este periodo no tenían problema, ¿no?, podemos rastrear variables, digamos, dependientes e independientes.
Me interesa, digamos, aquí poner el foco, digamos, en el tipo de management, digamos, colegiado, competitivo o jerárquico, mirando el número de carteras económicas, mirando si hay una sola que ocupa todo, digamos, si hay varias, digamos, y algunas son de tipo general, por ejemplo, Hacienda, digamos, o finanzas, digamos, y después hay otras sectoriales, agricultura, industria, y todas esas cosas, digamos. Y obviamente, si el ministerio, digamos, o los ministerios tienen un banco central que está alineado con la estrategia, digamos, de estabilización. Después, el asunto del contexto cognitivo es, digamos, simplemente observar, digamos, si frente a la experiencia repetida con la inestabilidad, ¿no? Y veremos enseguida, no todos la tienen, ¿no? Frente a la experiencia repetida, frente a la inestabilidad, los presidentes cambian, ¿no?, el modo, ¿no?, de organizar, de gerenciar, digamos, el proceso de la política económica antes de lanzar un programa. Bueno, rápidamente. Cuando se observa, digamos, cómo están armados los gabinetes durante todo este periodo, y los sucesivos cambios de estructura y demás, ¿no?, lo que se puede encontrar es que la mayoría de estas estructuras estaban vigentes antes de poner en marcha un programa de estabilización, ¿no?, era de tipo colegiado o competitivo. Es decir, los presidentes, ¿no?, llegan a su función, como sea que hayan llegado, ¿no?, y no saben muy bien qué pasa, ¿no?, no saben muy bien qué hacer. Entonces, ¿no?, arman un proceso, ¿no?, de la política económica para, en algún sentido, ser educados, ¿no?, por los expertos, ¿no? Por lo menos ese es el comienzo, ¿no? Llega una gestión, vamos, y pasa esto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, varios motivos, uno de los cuales es la inestabilidad política, ¿no? Digo, hubo muchos presidentes, mucho más de lo que debería haber habido durante este periodo. Entonces, va llegando, digamos, cada uno, nadie, digamos, nace sabiendo ser presidente, nadie nace, sobre todo sabiendo, digamos, de economía, porque en general los que llegan a presidentes no son economistas ni tienen demasiada preocupación por el asunto. Entonces necesitan ser educados en el ejercicio de la función. Y para eso arman este tipo de estructuras. El Banco Central, digamos, por más que la literatura académica diga, digamos, otra cosa al respecto, digamos, y recomiendo otra cosa al respecto, ha estado alineado con el Ministerio de Economía en, digamos, 2/3 de los casos de que hubo programas de estabilización en Argentina durante este periodo, ¿no? Y el lanzamiento de estos programas, como es, digamos, también fácil de prever, ha sido en general inducido, digamos, por la aceleración de la tasa de inflación mensual, ¿no? Porque cuando la tasa de inflación mensual se acelera, uno no sabe que, digamos, si uno llega, digamos, 2 o 3 meses después como presidente, entonces mejor hacer algo lo más rápido posible. Ahora, apenas, digamos, un poco menos del 30%, digamos, de los presidentes cambiaron el modo de hacer su política económica, es decir, cambiaron el modo, digamos, de producirla, digamos, esta política, antes de lanzar el programa de estabilización. Y lo hicieron, o bien alineando a un banco central que estaba desalineado, porque estaba en manos de gente con otra orientación, ¿no?, o bien disolviendo carteras económicas que competían, ¿no?, con aquella a la cual querían empoderar para llevar adelante el programa. Solo, digamos, el 55% de los presidentes de este periodo tuvo, además, digamos, experiencia repetida con la inestabilidad. ¿Por qué? De nuevo, por la inestabilidad política, ¿no? Los presidentes duran demasiado poco tiempo, ¿no? Entonces no tienen tiempo, digamos, de aprender, por ejemplo, de sus propios errores. Desatan una situación, digamos, caen, digamos, bueno, viene otro y se hace cargo del problema. Perdón, no me encuentro. Gracias. De estos presidentes que tuvieron experiencia repetida de inestabilidad, de nuevo, más de 2/3 adoptó o mantuvo estructuras de management para lanzar un programa de estabilización de tipo jerárquico. Es decir, cuando tuvieron experiencia repetida con la inestabilidad, dijeron, bueno, ok, hay que responder de esta manera, y para responder de esta manera le doy el poder a esta persona, me pongo junto a ella, digamos, y digo, vamos en la dirección en que, digamos, esta persona esté aconsejando. Y eso ocurrió, digamos, independientemente del tipo de régimen político, digamos, y, digamos, del tipo de crisis económica que enfrentaban. Y aquí, muy brevemente, digamos, quiero hacer referencia a dos ejemplos. Digamos, uno es el de Perón, digamos, y otro es el de Alfonsín, ¿no? Y pongo estos dos, digamos, no solo por los individuos, digamos, sino particularmente por esta variación, ¿no? Digo, Perón está, digamos, trabajando en un régimen político que no es democrático, digamos, el segundo gobierno, ¿no? Digo,
Y Alfonsín está trabajando en una democracia que acaba, digamos, de reiniciar. Pero él está trabajando, digamos, frente a una crisis que es, vamos, más o menos de tipo estanflacionario. Alfonsín está trabajando frente a una economía que está al borde de la inflación. Aún así, digamos, el proceso, digamos, que los dos hacen respecto, digamos, de cómo organizar su gobierno para producir programas de estabilización sigue una trayectoria similar, ¿no? Ambos empiezan, digamos, su presidencia pensando que tienen tiempo y margen para hacer la política que querrían hacer, ¿no? Y que la estabilización es un problema más entre otros, ¿no? Entonces pueden decidir, y como pueden decidir, ¿no? Dicen, bueno, le voy a dar el poder a la persona que me dice que se puede hacer aquello que yo querría hacer, ¿no? Entonces, pero se lo da a Miguel Viana, digamos, Alfonsín se lo da a Gripun, digamos, más o menos, claro, no tanto. Pero a Miranda claramente sí. Esos experimentos, digamos, chocan más o menos rápidamente con sus límites, digamos, y cambian los presidentes. Alfonsín cambia de prioridad, pero no de forma de organizar, digamos, el proceso. Perón cambia de forma de organizar el proceso y de prioridad. Va a una cosa muy jerárquica. Y después, lentamente, las cosas se van encaminando en el caso de Perón y desencaminando en el caso de Alfonsín. Termino, digamos, con esto. ¿Importan entonces los presidentes en esta historia? Pero si volvemos a los modelos clásicos sobre la estabilización, lo que están, digamos, en la literatura de economía política, la respuesta es que importan muy poco. Importan solamente si acaban de ganar elecciones comprometiéndose con alguna política de ajuste específica, porque entonces tienen mandato, y si tienen mandato, entonces tienen margen para hacer algo, ¿no? Y si eso no está presente, esas conexiones no están presentes, lo que ocurre, ¿no? Está determinado por una guerra de desgaste entre los grupos, ¿no? Que describía Nicolás, bajo las condiciones, ¿no? En donde el ajuste interno o externo es más favorable. Ahora, presidentes que tienen preferencia por estabilizar, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Perdón, pueden no hacerlo, pueden decidir no avanzar, digamos, en la estabilización, si manejan, digamos, la política económica dándole poder a quienes la resisten. Por ejemplo, armando un gabinete económico que está lleno de ministerios sectoriales, donde cada uno tiene una partecita del presupuesto y más o menos el mismo poder que aquellos que en teoría deberían estar ocupados del equilibrio general. O puede ocurrir que los presidentes concentren y deleguen el poder en ministros que no priorizan la estabilización, ¿no? Y hacen otra cosa, ¿no? Entonces, es en ese sentido donde los presidentes importan. Es decir, importan porque de ellos depende, ¿no?, la consistencia entre las prioridades de la política económica y el modo en que se la administra, ¿no? Cuando no existe esta consistencia, o cuando esta consistencia se pierde, los programas de estabilización quedan abortados o fracasan. Gracias.